que puede incluir la estrategia. El seminario está organizado en un número amplio de clases precisamente por este motivo, porque tiene por objetivo transmitir esta complejidad, transmitir la especificidad de la estrategia de estudio de caso dentro del conjunto más amplio de la investigación cualitativa y asimismo transmitirles las distintas aproximaciones o perspectivas o tradiciones que podemos encontrar dentro de la investigación de estudios de caso. De hecho, si ustedes siguen las unidades y cómo está organizado el programa, van a ver que hay una parte que tiene que ver con el estudio de caso como una estrategia de investigación, ubicada dentro de la tradición más cualitativa de la investigación social. Van a encontrar a su vez una comparación de esta estrategia con otras estrategias. Ponga, por ejemplo, eh, pues, la teoría fundamentada o una etnografía más clásica, por ejemplo. Y después van a encontrar una serie de unidades donde vamos a ver distintos tipos de diseño y perspectiva de estudio de casos, ¿no? En una primera gran diferencia que hay es una distinción entre un estudio de caso más emparentado con la tradición etnográfica, ¿no? Y que básicamente se va a caracterizar por un menor grado de estructuración del diseño y y entre otras cosas, cierto predominio de las categorías nativas, ¿no? Sí, acompañando a la tradición etnográfica. Y una tradición más sociológica, donde si bien como los diseños cualitativos en general va a tener una flexibilidad a la hora de organizar la investigación, va a tener un mayor grado de estructuración. Por ejemplo, a través del peso que puedan tener las categorías teóricas a la hora de ingresar al campo y organizar ese trabajo de campo y esa investigación, ¿no? En este sentido, la relación con la teoría en una y otras perspectivas tienen distintos acentos. Entonces vamos a distinguir caso único de tradición más inductiva, el caso único de tradición más, vamos a llamar, aductiva, ¿no? Esos procesos de ida y vuelta entre la inducción y la aducción, en la inducción y la deducción, una perspectiva más aductiva, ¿no? Y después vamos a pasar al estudio de casos múltiples, ¿no? Los estudios de casos múltiples, la clase de estudio de casos múltiples va a estar a cargo de Eugenia. Las otras clases van a estar a cargo mío. Una, un, un aspecto que le vamos a prestar particular atención dentro de la tradición sociológica y el estudio de casos múltiples, y que de hecho tiene una clase, una unidad, es la idea de la generalización analítica, ¿no? Que es un aspecto muy importante de los estudios sociológicos de casos múltiples. La idea de generalización analítica son procedimientos de análisis que permiten generalizar los resultados a un conjunto, ¿no? A un conjunto delimitado. No estamos pensando en procedimientos de generalizaciones estadísticas, no, sino en procedimientos analíticos que nos permiten, en el marco de un determinado fenómeno y un conjunto delimitado, alcanzar algún nivel de generalización a partir de estos procedimientos, principalmente de comparación, como ya vamos a ver, ¿no? Lo que Jim llama replicación, que después vamos a ver en más detalle, ¿no? Eh, em, Otra forma de generalización analítica es la generalización es un procedimiento de la categoría, ¿no? Pero siempre el conjunto, por ejemplo, la inducción analítica, o si ya vieron,
bueno, que usan procedimientos de generalización analítica, que lo vamos a ver en su detalle en esa unidad. Si ya conocen teoría fundamentada, el procedimiento, el clásico de Glaser-Strauss, el libro clásico de Glaser-Strauss, de Grounded Theory, cuando ustedes ven el procedimiento de generalización, lo que se generaliza es la categoría en un determinado conjunto a través de un procedimiento de inducción analítica, ¿no? Si pues, les menciono ese libro, pues un libro general de amplia difusión, amplia lectura, ¿no? Y ese procedimiento ahí está bien desarrollado y especificado. Entonces, la idea de estudio de casos múltiples y de generalización analítica es central en la tradición sociológica, ¿no? de estudios de casos. Luego de la clase de generalización analítica viene una nueva clase de Eugenia, donde incorporamos a los estudios de caso los estudios de trayectorias. Acá el objetivo de la unidad es incorporar a los estudios de casos un abordaje que permita captar procesos, ¿no? Que permita captar procesos. Bueno, redondeo ahora y la dejo a Eugenia que se explaye un poco más sobre sus unidades. Y la última unidad es una unidad sobre criterios de calidad. Y, y diferenciamos dentro de las distintas tradiciones de estudios de caso, las de perfiles más etnográficos y con más lo que actualmente la metodología aparece como constructivismo, ¿no? Todo lo que allá por los muchos años atrás Bachelard llamaba constructivismo o Bourdieu retoman el oficio del sociólogo como constructivismo, sino las posturas más actuales, más posmodernas, más relacionadas a la narración, como a los relatos, como los referentes empíricos, ¿no? Eh, este, estos constructivismos de tonos más posmodernos y los criterios de calidad en torno a esas posturas epistemológicas. No vamos a estar haciendo una discusión epistemológica, sino vamos a estar prestando cierta atención a los presupuestos epistemológicos a partir de los cuales se construyen la calidad de esa investigación en esa tradición, la tradición que vamos a llamar más constructivista, y la tradición más que vamos a ubicar en torno a lo que po- eh, en torno a las corrientes de realismo crítico, que vamos a ubicarla más en el costado más sociológico, ¿no? Que tienen ahí estas corrientes ubicadas dentro del realismo crítico. Sí, se pueden emparentar más para lo que los leyeron con ese capítulo de introductorio, el primer capítulo del oficio del sociólogo de Bourdieu, donde, bueno, esta idea de que nosotros vamos a tener acceso a los fenómenos que estudiamos de forma restringida, limitada, porque siempre van a ser un recorte conceptual, siempre va a ser discutido ese recorte conceptual, pero que en última instancia hay un referente empírico que es externo y que es contra el cual nosotros estamos contraponiendo nuestro conocimiento, el conocimiento que estamos generando, y que en última, y que de alguna manera por limitado que sea, por discutible que sea, ¿no? Es en esa contrastación empírica contra esa realidad que es planteada como exterior de alguna manera, pero a la que accedemos de forma limitada, es la contrastación nuestra información, de nuestra investigación, para poner a prueba nuestras ideas, ¿no? Entonces, la validación del conocimiento, que no estamos diciendo si es verdad o es mentira, estamos pensando si el conocimiento es válido, no estamos pensando en la verdad, la validación del conocimiento es contra ese referente empírico, ¿no? La otra tradición, más constructivista, si quieren, está pensando que finalmente uno tiene acceso a través de narraciones, de relatos, ¿no? Y que en el fondo nunca va a haber un acceso
a ese mundo, a ese referente empírico externo, sino es a través de esa narración y de ese relato, ¿no? Bueno, los criterios de validez y los criterios de calidad de la investigación van a ser diferentes. En el caso del constructivismo, a lo de Denzin, a lo Lincoln, ya vamos a ver, ¿no? Hay un cuestionamiento de los criterios clásicos de validez y confiabilidad, y en el caso de las posturas más de realismo crítico, ya vamos a ver, esos criterios de validez, bueno, son tensionados, son discutidos, pero se mantiene la idea del referente empírico externo como la contraposición, como la prueba de nuestras ideas para sostenerlas, ¿no? Bien. Este es el conjunto del programa. Entonces ven lo que les decía al principio, no vamos a ver la investigación de estudio de caso como una forma de investigación cualitativa solamente de- esto como una técnica, sino la vamos a ver como una estrategia de investigación con distintas posibilidades de diseño. Diseños de caso único, diseños de casos múltiples, diseños más inductivos, diseños más aductivos. Sí la vamos a ubicar dentro de la tradición mm, más de la investigación cualitativa, ¿no? Con sus distintos acentos, diferenciando esta posición más próxima a la etnografía y esta posición más cercana a la tradición sociológica. Y vamos a ver ahora, y vamos a ver durante el día de hoy, cómo esto está vinculado al origen histórico de los métodos. Para concluir esta primer parte, yo diría bueno, que Eugenia aclare un poco más sus unidades y después que Sebastián les presente cómo van a ser las formas de evaluación y ya arrancamos con la primera unidad. Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos, bueno, al seminario. Yo para complementar un poco lo que decía Germán en relación a las herramientas que les va a dar este seminario, él fue muy detallado en los contenidos de las unidades. En primer lugar, quizás de forma más genérica, ustedes saben, porque están atravesando la especialización, que todo proceso de investigación implica siempre una toma de posición y establecer ciertas decisiones teórico-metodológicas a lo largo del proceso. Y justamente muchas veces en nuestras investigaciones hacemos uso del término estudio de caso sin un fundamento, ¿no? explícito en relación a qué implica esta estrategia de investigación. Entonces, en verdad lo que nos encontramos usualmente en las investigaciones es una polisemia en torno a este término y a las múltiples formas en las que se emplea en la investigación social. Y ahí encontramos un conjunto de interrogantes que tiene que ver con si es lo mismo cuando hablamos de caso o estudios de caso, si el estudio de caso va a ser un método en sí mismo o es una forma de entender que se debe entender, digamos, en el marco de una estrategia de investigación más amplia que conjuga un conjunto de técnicas de investigación. Si el estudio de caso, incluso como interrogante, es una estrategia exclusiva de las investigaciones cualitativas o si se puede emplear en otros abordajes, incluyendo también métodos cuantitativos de aproximación. Entonces, digamos, la potencialidad de este seminario es que va a dar un conjunto de herramientas, digamos, para posicionarnos frente a estos interrogantes que muchas veces generan debates en el propio campo de las ciencias sociales y sobre todo va a permitir utilizar la invocación a un estudio de caso donde les posibilite a ustedes justificar el porqué de esta lección metodológica. Ahora Sebastián justamente va a introducirnos un poco en la evaluación y la idea es que ustedes puedan pensar esta estrategia de investigación desde sus propios proyectos, ¿no? Que esto implica reflexionar justamente qué entendemos por un estudio de caso y no solamente por la noción de
caso en sí misma, sino también sobre qué tipos de estudios de caso hay. Ahí Germán fue hablando de las diferentes unidades, cómo vamos a ir abordando estos tipos de estudio de caso a través de estas dos aproximaciones más sociológica o antropológica, a través de los autores canónicos que han abordado este tema, pero también en qué contextos es apropiado utilizar la noción de estudios de caso y cuál es esta relación que se establece con la teoría y la complementariedad que se puede dar con otras fuentes de información y técnicas, ¿no? Como algunos debates que están detrás, digamos, de esta opción metodológica, podríamos decir. Particularmente, conmigo van a ver la unidad de los estudios de caso múltiple y este énfasis sobre todo en el papel de la comparación y de la producción de conocimiento posible de una generalización analítica, como adelantaba Germán, pero también, bueno, la caracterización de este tipo de diseños viendo siempre cuáles son las potencialidades y las limitaciones, ¿no? Y luego, en la clase 7 la idea va a ser justamente abordar dos tradiciones de investigación que están emparentadas, incluso en sus orígenes, cuando vean desde una perspectiva más histórica qué rol tiene ahí la escuela de Chicago, y que tiene que ver con emparentar, por un lado, justamente la estrategia de investigación vinculada a los estudios de caso, y por el otro lado, los estudios de trayectorias que se enmarcan en el enfoque biográfico que otorgan un marco para estudiar la dinámica, ¿no? Los procesos de cambios, de transformaciones, a partir justamente de estudios de caso, siempre enmarcados, ¿no? En métodos más bien cualitativos en este caso. Entonces, eso un poco lo que van a ver conmigo en las unidades que están a mi cargo más adelante. Y bueno, nada, un gusto darles las bienvenidas y un gusto ser parte de este seminario. Agradezco a Germán la invitación de siempre y un gusto, Sebastián, que estamos compartiendo por primera vez este espacio. Te dejo la palabra. Bueno, gracias. Bueno, voy a empezar pidiéndole disculpas nuevamente por la confusión. Se aprende, así que la próxima va a estar más claro. Eh, ya se los iré poniendo todo ahí en el aula virtual. Ustedes conocen más todavía que yo el rol que voy a ocupar, porque ya vienen haciendo los distintos seminarios de la maestría, pero bueno, yo los voy a ir acompañando sobre todo a través del aula virtual, y les cuento dos cosas. Uno, como habrán visto, seguramente estoy grabando la reunión, la clase va a quedar grabada, la estoy grabando justamente para que después subírselas al aula virtual. Por si alguno se la perdió o por si alguno la quiere repasar, va a tener esa opción eh, de tenerla disponible. Y sobre la evaluación. Bueno, la evaluación, vamos a tener tres momentos de evaluación eh, específicamente durante la materia. El primero va a ser luego de la cuarta clase, son 8 clases. La primera evaluación va a ser después de la cuarta clase y va a evaluar las clases 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y las unidades, hay una unidad por clase, van a ver en el programa, que lo tienen disponible en el aula virtual. La, eh, la primera evaluación entonces incluye las unidades 1, 2, 3 y 4 y va a ser un trabajo monográfico con dos preguntas, digamos, en el que tienen que responder una consigna esencialmente teórica sobre estas 4 unidades, que sobre todo se va a concentrar en lo que es los estudios de caso 1. Hay una segunda instancia de evaluación, perdón, esa evaluación van a tener 2 semanas máximo para entregarla. O sea, la van a entregar como máximo el día de la clase 6. Si quieren antes, y si pueden antes, bien por ustedes, porque van a tener un tiempito libre entre la evaluación 1 y la evaluación 2. ¿Por qué? Porque el día de la clase 6 vamos a inaugurar la segunda instancia de evaluación. Esa instancia va a ser más cortita, es a través de la participación en un foro dentro del aula web,
y va a evaluar las clases 5 y 6, ¿sí? Que se concentran sobre todo en los estudios de caso múltiple y en el problema de la generalización. Una vez que tengamos eso, esa evaluación van a tener 2 semanas máximo para entregarla. Van a terminarla, digamos, el último día de entrega de esa evaluación es el día de la clase 8, que es la última clase. Ese día de la clase 8 les vamos a entregar la evaluación final. La evaluación final va a ser un ejercicio diferente. Vamos a hacerles y les vamos a proponer un ejercicio mucho más práctico. Entendemos que ustedes vienen trabajando en distintos temas. Probablemente varios de ustedes vengan trabajando, vengan pensando en abordar un estudio de caso. Y por eso se inscriben en esta materia. Entonces, les vamos a proponer un ejercicio un poco más práctico en el cual van a tener que, con la bibliografía de la materia, presentar un estudio de caso, el caso y las decisiones que lo llevan a elegir por qué eso es un caso único, por qué es un caso múltiple, si es inductivo, deductivo, aductivo, ¿sí? Cómo piensan la generalización, cómo piensan las distintas temáticas y problemas que vamos a ir desarrollando durante el seminario en un caso concreto. Si no están estudiando un estudio de caso, no hay problema, simulan uno. Vamos a hacer un ejercicio un poco más hipotético en ese caso, ¿no? Eligen abordar la temática que ustedes estén pensando como si fuera un estudio de caso y la piensan así, por más que después en su tesis no lo sigan exactamente, pero la idea es poder ver que estos conocimientos, más allá de la cuestión teórica de conocer los conceptos, los podemos poner en práctica. Así que ese va a ser un poco el proceso de evaluación. Ahí ya tienen otro tiempo un poco más largo para la entrega, eh, hasta más hacia fines de año. Bien, bien. Eh, bueno, hay algún eco. Bien, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, un segundo, ¿qué voy a hacer? Disculpen. Bueno, y está Sebastián, podemos iniciar la segunda parte del día con la clase. Podés comenzar, aclaro, ahí lo estaba aclarando en el chat, pero para algunos compañeros y compañeras que se acaban de incorporar, perdonen, ¿no? Hubo una confusión con los enlaces de Zoom, sé que tuvieron que esperar un poquito y poder ingresar recién ahora. Les cuento igual, lo que acabamos de hacer en este rato fue solamente la presentación general de la materia, eh, Bien. explicando un poco de qué trata, cómo está organizada. Bueno, presentamos a los docentes, ¿no? Germán 40 y Eugenia Roberti son quienes les van a dar las clases, yo voy a estar acompañándolos. Y, eh, y les explicamos brevemente el tema de cómo va a ser el proceso de evaluación. Cualquier cosa, y recién ahora Germán va a comenzar, digamos, con la clase 1. Cualquier cosa igual, esto queda, como les dije, lo estoy grabando, entonces lo van a tener disponible en Aula Web por si no lo pudieron ver, así que les queda. Y cualquier Bien. cosa, si no, nos escriben por ahí. Bueno, entonces damos paso a esta unidad uno, el estudio de caso como aproximación o estrategia de Tenemos, investigación en... perdón, a una persona levantando la mano, que tiene una consulta, supongo. Sí. ¿Puede ser? Hola, buenas noches, sí, Giovanna. Eh, Quería consultar con respecto a la última instancia de evaluación, que vamos a tener la consigna en la última clase y vamos a tener alrededor de 2 meses para completarla, pues es hacia fin de año que lo entregamos.
Sí. ¿Podemos, si nosotros entregamos antes, puede ser como una instancia iterativa e ir afinando? ¿O se entrega, cuando se entrega ya es la nota y Eh, listo? ¿Nos dejás que lo charlemos y te lo contesto la semana que viene? ¿Va con suspenso? Gracias, Dale. Daniel. Dale, vamos a pensar a ver si con una opción, si entregan en las primeras semanas, por ahí puede haber algún- alguna instancia intermedia. Puede ser. Lo charlamos y Mm, te lo confirmo la semana que viene. Bien, bueno, bien. Como esta primera unidad introductoria es el estudio de caso como aproximación o estrategia de investigación empírica, ¿no? Eh, Primero, el curso, como trata sobre metodología de la investigación en ciencias sociales, de modo específico en, en la estrategia o en el case study research, ¿no? Vamos acerca de investigaciones basadas en estudio de caso. Eh, Hay algo que es común a a la investigación en ciencias sociales, ¿no? Los estudios de casos buscan producir conocimiento sociocientífico sobre fenómenos y aspectos de la realidad, y aspectos específicos de la realidad social, ¿no? Cuando caracterizamos ese conocimiento de sociocientífico, estamos pensando que ese conocimiento es logrado, ese conocimiento es alcanzado a partir del uso, la aplicación, ¿no? Al estudio de esos fenómenos y esa realidad social de determinados métodos, de determinados procedimientos, ¿no? Y esos procedimientos tienen eh, una, ciertas características, ¿no? eh, Tienen ciertas características que nos permiten afirmar que ese conocimiento, por ejemplo, es válido, ¿no? Y nos permiten poner en discusión ese conocimiento con otros colegas, con otros científicos, con otros estudiosos, ¿no? Entonces, eh, la, la idea de método, ¿no? Pasa a ser central, en el sentido que que el, que ese conocimiento tiene un carácter metódico, ¿no? Eh, los procedimientos que van a caracterizar al método van a ser un conjunto de técnicas que conducen la forma de producir ese conocimiento, esas representaciones sociocientíficas, ¿no? Estos procedimientos los vamos a utilizar de manera creativa en el sentido de que no van a ser, una prescripción rígida, sino que los conocimientos de metodología de investigación que tienen los investigadores, y ustedes como están haciendo una maestría, hacen investigación, o bueno, los conocimientos de metodología que tienen los investigadores los van a usar de forma creativa, como si más en el carácter de oficio, ¿no? Y para producir ese conocimiento sociocientífico a partir de determinadas reglas que de alguna manera validan la producción de ese conocimiento. Bueno, eso es común al estudio, a la estrategia de estudio de caso con otras estrategias de investigación, ¿no? Bien. Los procedimientos que el investigador va a utilizar, como habíamos dicho, de forma creativa, deben ser aplicados de manera que se ajusten al fenómeno o al recorte de la vida social que está bajo estudio, ¿no? Si yo hago un recorte, por ejemplo, con una pregunta de tono más cuantitativa, ¿no? De tono más cuantitativo, que me pregunto exclusivamente por magnitudes, obviamente que la estrategia de estudio de caso no tiene no tiene sentido de ser utilizada en esa forma de plantear el problema de investigación y recortar el problema de investigación. O
si yo me planteo, por ejemplo, una relación causal en grandes poblaciones, bueno, una correlación va a ser mucho más, va a ser apropiada en lugar de un estudio de caso, ¿no? Entonces, esta idea de que estos procedimientos que van a tener que ser, tienen que ser utilizados de manera creativa en el sentido que siempre hay un problema que resolver, tienen que ser elegidos de manera que se ajusten lo mejor posible a mi fenómeno de investigación, son reglas generales, ¿no? Que se van a aplicar de forma que deben ser ajustadas a los fenómenos que vamos a estudiar o a los recortes de la vida social que planteamos como problemas de investigación y que van conformando los fenómenos que vamos a investigar, ¿no? Como les decía recién, bueno, si yo me estoy planteando una relación causal en grandes poblaciones, no voy a usar estudio de caso, pero de repente si me quiero explicar, me pregunto por relaciones causales de procesos complejos en términos más microsociológicos, el estudio de caso, por ejemplo, un estudio de caso múltiple, pasa a ser una buena estrategia, ¿no? Para estudiar ese fenómeno social. Entonces, acá un primer elemento, que algo les adelantaba Eugenia hace un ratito, esta idea de que no, no toda obviamente que las estrategias de investigación son más o menos adecuadas, también según los fenómenos que estudio, los problemas de investigación que me estoy planteando y cómo me planteo esos, esos problemas de investigación y cómo abordo esos fenómenos sociales que voy a querer estudiar, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, relaciones causales en grandes poblaciones, una correlación, no un estudio de caso, ¿no? Mecanismos causales en microsociología, ¿no? Un estudio de caso múltiple puede ser una muy buena estrategia de investigación de ese tipo de fenómeno a estudiar. Cuando decimos que se toman decisiones, que el investigador va a tomar decisiones, en, estamos en, en esa investigación, en la elaboración de un diseño, en la administración, en la ejecución de ese diseño, estamos pensando que a través de ese diseño se va a plantear qué datos necesita, cómo van a producir esos datos, cómo se va a producir esa información, cómo se va a analizar esa información. No son todos interrogantes, son todas preguntas que el investigador enfrenta para llevar adelante el trabajo precisamente el trabajo de investigar, el trabajo de investigación, y que y como decíamos, debe responder de forma creativa y artesanal en la práctica de investigar. Porque en el sentido que no hay, que el diseño de investigación que voy a utilizar para llevar adelante ese estudio nunca se transforma, ni siquiera en un estudio cuantitativo, porque siempre va a haber problemas, nunca se va a transformar en una receta, en una prescripción rígida, ¿no? Entonces, un- este, entonces esta, este, esta idea de que los procedimientos, la estrategia de investigación va a estar ajustada, la estrategia y el diseño de investigación va a estar ajustada a cómo se plantea el problema, cómo está planteado el tema, problema de investigación, ¿no? Y va a ajustar los procedimientos metodológicos que voy a utilizar en ese proceso de investigación. Procedimientos metodológicos relacionados con la producción de información, como decíamos, como dicen los manuales clásicos, recolección de datos, ¿no? Las técnicas de producir información y analizar información, ¿no? Y la relación entre los datos y las ideas, ¿no? Cómo voy a poner a prueba esos datos con las ideas de la investigación y cómo voy a validar esas ideas, ¿no? Los, los datos la información es clave, ¿no? Porque son como la información, los datos
son los ingredientes de la investigación de alguna manera, ¿no? Es lo que va a alimentar la investigación, ¿no? Es difícil que haya una buena investigación sin buena información, no hay, ¿no? Porque no, la investigación es alimentada por buena información para responder buenas preguntas. Y los datos que sostienen las ideas precisamente son las pruebas de la investigación, ¿no? Entonces, son las pruebas de la investigación. El investigador, con su oficio, va a ser la garantía de utilizar de forma creativa los procedimientos que se derivan o surgen de los métodos, ¿no? Que son aplicados en la producción o en la en la producción, en la elaboración de conocimiento sobre la realidad social. O sea, voy a usar una entrevista. Bueno, el investigador, ¿no? Va a tener que usar, va a ser parte de ese instrumento en este caso, ¿no? Y va la repregunta, ¿no? Pero también en la investigación generar un dato cuantitativo, ¿no? ¿Cómo voy a formular la pregunta? ¿No? Entonces siempre el oficio del investigador finalmente y la experiencia del investigador es la garantía del uso creativo de los métodos, ¿no? Finalmente, un, e- un elemento dentro de los estudios de caso, ¿no? Un, un elemento importante del estudio de caso como estrategia de investigación, ¿no? Que el conocimiento es razonable, es plausible, va a dar una explicación, siempre en un espacio contextual, ¿no? De carácter contextual y con cierto nivel de indeterminación o cierta condición de permanecer abierto a futuras discusiones, ¿no? Pero el conocimiento en ciencias sociales, eh, y más cuando pensamos en conocimiento más cualitativo, es dependiente del contexto, ¿no? Es un conocimiento dependiente del contexto. Y el tipo de conocimiento que va a producir el estudio de caso es un conocimiento que es dependiente del contexto. Por eso vamos a ver de a poco que es muy importante el contexto en la estrategia de investigación de estudios de caso, ¿no? Y bien, bien. Nosotros ustedes conocen, es ampliamente conocido, ¿no? En la investigación en ciencias sociales tiene grandes tradiciones, ¿no? Y básicamente las primeras grandes tradiciones metodológicas es esta distinción entre investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no? La investigación cuantitativa, ¿no? Bueno, tiene, como ustedes rápidamente, para no, para no repetir, como ustedes saben, tiene una orientación en general más hipotético-deductiva, ¿no? Más orientada a comprobar o testear teoría. Y esto, como planteábamos antes, por ejemplo, alguna correlación entre variables en grandes universos, ¿no? Es un tipo de investigación propia de estas metodologías, ¿no? Piensan más en análisis de números, ¿no? Y, bueno, procedimientos más estadísticos de grandes volúmenes de información. Los métodos cualitativos, como dijimos antes, conocimiento más contextual, procedimientos más deductivos, más orientados a generar o desarrollar teoría, ¿no? Con estrategias de investigación como la etnografía, la teoría
fundamentadas, las historias de vida o los estudios de caso. Pero lo que me interesaba resaltar acá, y por eso esta breve mención a métodos más cuantitativos, métodos más cualitativos, que los estudios de caso históricamente, históricamente tuvieron un espacio de integración de métodos desde sus orígenes casi, ¿no? ¿No? Entonces, la combinación de procedimientos más cuantitativos o más cualitativos, ¿no? En los estudios de caso tienen una larga tradición, ¿no? Lo que inclusive instancias de lo que actualmente es se llamó métodos mixtos, ¿no? Pueden ser encontrados a lo largo de la historia de la investigación de estudios de caso o suelen ser utilizados como ejemplos de este tipo de abordajes, ¿no? Eh, y este es un rasgo de los estudios de casos, ¿no? La combinación de métodos, ¿no? La combinación de métodos. Bien. Entonces nosotros podemos, partimos de esta idea de agrupar a las prácticas de investigación en las ciencias sociales como en grandes familias que las clasificamos o como tradición, algunos autores la clasifican más tradición, estrategias, aproximaciones, ¿no? Entonces, pensamos nosotros vamos a agrupar inclusive vamos a agrupar dentro de esta diferenciación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que inclusive dentro de lo cualitativo podemos señalar que va a haber distintas estrategias de investigación, ¿no? Y la idea de estrategia de investigación está planteada como una lógica que se expresa en un plan de acción o pasos a seguir para desarrollar, alcanzar de la mejor forma posible los objetivos planteados por el estudio de investigación, ¿no? Entonces la idea es que la estrategia tiene un plan de acción lógico, ¿no? Y ese plan de acción lógico requiere producir determinado tipo de información, analizarla de determinada manera para alcanzar determinado conocimiento. Volvamos al ejemplo genérico que les planteaba al principio. Volvamos al ejemplo genérico que les planteaba al principio. Si yo me pregunto por una relación causal en grandes poblaciones, es un estudio cuasi experimental, ¿no? Cuantitativo. Pero si yo me pregunto por procesos microsociológicos y cómo se asocian dentro de esos procesos determinados factores, por ejemplo, ¿qué explica que, qué sé yo, que una determinada familia tenga el acento en su reproducción social en determinado tipo de inserciones laborales? ¿No? A ver, ¿qué explica esas inserciones laborales bajo determinado contexto? Bueno, un estudio cualitativo en profundidad de varios casos de esas familias que las comparando similitudes y diferencias, me van a generar una explicación de esos procesos, ¿no? Y voy a estar buscando causalidades en esa situación. Porque podemos ver, ¿no? Causalidades situacionales, diría el Rushing en el método comparativo, ¿no? O Becker diría, ¿cómo lo llaman? Causalidades locales, dicen otros autores, ¿no? Que son de esos procesos específicos. Esa microsociología me estaría dando una explicación causal. La lógica de ese diseño de investigación me va a decir mucha información, ¿no? Entrevistas, mucha información del contexto, ahí puede ser más cuantitativas, documentos, y la articulación la articulación de toda esa información, la triangulación de toda esa información, ¿no? ¿Ven? Entonces ahí la,
la estrategia de estudio de caso, por ejemplo, con la lógica del estudio de caso, que combina múltiples fuentes, las estudia a profundidad en un contexto determinado, puede ser la estrategia apropiada para ese tipo de estudio, ¿no? Bien. Entonces, la estrategia metodológica, la estrategia de investigación y los diseños metodológicos asociados a la estrategia, ¿no?, tienen una lógica que se expresa en un plan de acción, de cómo voy a producir la información, de cómo la voy a analizar y qué resultados me va a brindar. Hay procedimientos específicos de producción y análisis de la información que se van a expresar en el diseño. Entonces, para nosotros, los estudios de caso van a ser una estrategia de investigación, ¿no? Y esa estrategia de investigación va a tener distintos diseños posibles a su interior. Y dentro de esa estrategia de investigación, nosotros lo vamos a ubicar en el marco más general de la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, ¿quién serían las primas hermanas, si se quieren? La teoría fundamentada, eh, la etnografía, las historias de vida, ¿no? Bien. Y dentro de esa estrategia de investigación, nosotros vamos a diferenciar dos grandes aproximaciones, ¿no? Dos grandes aproximaciones dentro de esa estrategia de investigación. Una de tipo más inductivo y otra de tipo más aductivo. ¿Cuál sería acá la diferencia? La de tipo inductivo está bien orientada a la generación de teorías y a la generación de conceptos, ¿no? Está más emparentada con la teoría fundamentada, si quieren, ¿no? Está más emparentada con la teoría fundamentada o con la etnografía. La de tipo aductivo va a jugar con estos bucles entre la inducción y la deducción, ¿no? Entonces, puede partir de teoría, que la de tipo inductivo no va a partir tanto de teoría, va a generar y va a llegar a teoría, puede partir de teoría y reformular esa teoría, ¿no? Yo parto de una hipótesis de trabajo que establece una relación teórica con el fenómeno que quiero estudiar. Pero voy a campo, enriquezco esa explicación, reformulo esa hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, a ese bucle entre inducción y deducción, ¿no? Entonces, esta perspectiva más abductiva no solo está orientada a generar, sino podemos desarrollar. Jean habla de refinar, suena feo la palabra refinar teoría, pero sí la idea de desarrollar teoría, ¿no? Y en ese bucle la entrada puede ser más deductiva, más inductiva, pero es un juego entre ida y vuelta en la construcción de teoría, ¿no? Y puedo partir más fácilmente de categorías teóricas, ¿no? Por eso digo que está un poco más emparentada con la tradición sociológica, en el sentido de que no presupone partir de categorías nativas, ¿no? Supongamos que vamos a estudiar un conflicto laboral, resistencias, un estudio que hace unos años hicimos con unos colegas, hacemos sociología rural, nosotros, resistencias laborales en procesos de trabajo de cosecha, ¿no? Eh, si yo voy a plantear una entrada más inductiva, no voy a plantear un conflicto laboral o una resistencia laboral como punto de partida, sino voy a plantear un problema entre un trabajador y su capataz, un trabajador y su patrón, ¿no? Voy a ver qué hay ahí, ¿no? Y después voy a construir la categoría. Supongamos que yo ya
estoy pensando en teoría sociológica, en resistencias laborales. Yo sé que en las cosechas, o viste, se rompen las plantas como una forma de resistencia, se deja de cosechar como una forma de resistencia, el ausentismo es otra forma de resistencia, y yo parto de esa teoría y quiero poner en discusión esa teoría, ¿no? Entonces, ven, ya estoy partiendo de alguna manera con una lógica un poquito más hipotético-deductiva, pero yo no busco solo comprobar si pasa eso o no pasa eso. Yo busco enriquecer cómo se dan esas formas de resistencia laborales. Y entonces, a partir de la contrastación de esa teoría con ese caso, reformulo la teoría, ¿no? Entonces en el caso inductivo estoy generando y en otro caso estoy desarrollando, refinando, ¿no? Hay distinta relación entre el mundo, entre el dato y la teoría, ¿ven? ¿No? Entonces esta idea dentro de esa estrategia, que ya vamos a ver, vamos a separar la tradición, a lo largo del curso, la tradición más inductiva y la tradición más aductiva, ¿no? Bien. ¿Qué es el caso? Bien, Eugenia les planteó que todos los cursos de estudio de caso empiezan de alguna manera, o los textos que tienen para leer, no hay, si le- además de la bibliografía, si hay alguno de ustedes, ya que somos poquitos, somos 20 y algo, es un lindo número para un curso, ¿no? Eh, si hay algunos de ustedes que van a utilizar específicamente esta estrategia en su tesis y quieren más bibliografía adicional, a través de Sebastián nos van diciendo y también les hacemos llegar esa bibliografía adicional. Bien, estamos en la estrategia de estudio de caso, ¿no? Y dentro de esa estrategia vamos a separar dos aproximaciones, la más inductiva y la más aductiva. Y después vamos a ver que cada una vamos a ver los distintos posibles diseños adentro, adentro de estas estrategias. Entonces, pero primer gran problema, si se quieren, o primer gran distinción que en cualquier manual van a encontrar, el caso, ¿no? La estrategia de investigación de estudio de caso y el caso, ¿no? ¿No? Una cosa es la estrategia, otra cosa es el caso, como decíamos antes, como objeto de estudio, ¿no? Que es el caso que vamos a abordar como estudio, ¿no? Entonces, que el caso como objeto de estudio es un recorte temático conceptual que define un fenómeno social y problema de investigación para ser abordado desde el problema de estudio para ser abordado desde la investigación empírica. Es decir, el caso hay una realidad fáctica, vamos a decir para que es nuestro caso, pero no va a ser una mesa, no va a ser tan sencillo como voy a estudiar esta mesa que estoy golpeando acá y ustedes escuchan el ruido de la madera, sino es un recorte conceptual de esa realidad social. Como decíamos, que ese recorte siempre va a ser discutible, que ese recorte va a depender de los conceptos que usamos, que nuestro acceso a ese mundo de estudio va a ser limitado, porque siempre va a estar mediado por nuestros conceptos, ¿no? ¿No? Va a estar mediado por nuestros conceptos. Pero el caso no va a ser ese recorte temático conceptual a través del cual problematizamos la realidad social para el estudio, no para su estudio. De forma empírica, ¿no? En este sentido, los casos de estudio son un fenómeno social delimitados en un contexto determinado. En eso, la investigación de estudio de caso, dentro de la tradición cualitativista, el contexto es central, porque siempre el conocimiento va a ser contextual. Y de repente, en un determinado escenario de cosecha, se produce una determinada resistencia laboral que en otro escenario no se produce. Y el contexto puede ser clave para explicar por qué en un lado se produce y por qué en otro lado no se produce, ¿no? Entonces, siempre tenemos el caso delimitado y el contexto en el cual aparece
se presenta ese caso. Y los dos son centrales para entender el fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Porque es un conocimiento contextual. El caso puede ser una organización, puede ser una escuela, puede ser un lugar de trabajo, puede ser un hospital, puede ser una familia. No es tan común que el caso sea un individuo, cuando es un caso clínico, ¿no? Por ejemplo, un individuo. Pero en la sociología no es tan común que el caso sea un individuo, ¿no? Eh, Aunque puede ser, también puede ser una relación, ¿no? Un conflicto, un escenario de una catástrofe natural, ¿no? El- pero el punto es que finalmente esa construcción temático-conceptual a partir de la cual recortamos la realidad social, delimitamos un fenómeno y un problema de investigación para ser abordado de forma empírica, va a ser definido acorde a esa estrategia de investigación. Pero decía antes, si nosotros, por ejemplo, supongamos, ¿no? Eh, Planteamos que las resistencias laborales en esas cosechas eh, son consecuencias, son producto de un tipo de relación laboral entre los trabajadores y los capataces, ¿no? Ponele que cuando son más impersonales son más conflictivas, cuando son más personales son menos conflictivas, ¿no? Y plantea, bueno, contextualmente, tanto te hacemos entrevistas, pum, pim, pam, ¿no? Eso lo puedo abordar como un estudio de caso. Si yo lo planteo si eso mismo lo planteo de forma más universal, no tiene sentido que lo estudie como estudio de caso. Si lo planteo de forma universal, no tiene sentido porque no lo voy a poder abordar los mecanismos de cómo son esas relaciones personales, cómo son esos vínculos, cómo median esas relaciones para disipar los conflictos de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, entonces la forma de plantear el problema va a estar más o menos asociada a a la estrategia de investigación. Ahí te escucho, Josefina. O la estrategia de investigación va a ser más o menos apropiada según cómo se plantea el, el- el problema de investigación. Sí, Josefina. Yo tengo una duda entre el caso y la unidad de análisis. ¿El Bien. caso puede ser la unidad de análisis? Ahí vamos a llegar. Esa es la segunda, en todo manual de estudio de caso, es la segunda gran distinción que vas a encontrar. Si el caso por ejemplo, si el caso es una familia, no va a haber tanta diferencia entre caso, unidad de análisis y unidades de observación. Porque hay una familia de 4 personas, pero vos tenés, ¿qué te van a decir? Ojo, que la familia también es un espacio de conflicto. Entonces, las relaciones de género, ¿cómo estudiás? ¿Cómo estudiás las relaciones de género y las relaciones de generación, ¿no? Entre generaciones. Pero la unidad de análisis y el caso van a tender a ser similares y las unidades de observación pueden ser los padres, los hijos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estudia un hospital grande? ¿No? Las unidades, un hospital grande como caso va a tener subunidades de análisis, los servicios, el área de personal, el área, ¿no? Entonces ya ahí el caso y las unidades de análisis no van a ser tan isomórficos, si querés, no van a tener tanto la misma forma. Y las unidades de observación también van a ser más variadas. Inclusive vas a tener que seleccionar dentro del mismo caso. Por ejemplo, estudias el Posadas, si hay un hospital muy grande que hay en la zona oeste de Buenos Aires, pero enorme el hospital, enorme.
Claro, vos estudiar no vas a estudiar todos los servicios, entonces ya tenés que elegir servicios. ¿Y cómo elegís los servicios? Empiezan los criterios de selección, ya vamos a llegar a eso, ¿no? Pero el hospital, la gran unidad de análisis, los servicios, subunidades de análisis y las unidades de observación. Vas a estudiar servicios, qué sé yo, más feminizados, servicios más masculinizados, servicios, ¿no? Y vas a tener que ir seleccionando. Entonces, no siempre hay una adecuación exacta entre caso y unidad de análisis, ¿no? Sí, no, no siempre. Y después tenés la unidad de observación. Pero viste, pero la, la- la- el caso es la estrategia de caso, no. El caso es lo que estudio. La investigación es más que el caso, porque es un tipo, es una forma de abordaje, es un tipo de diseño, ¿no? El caso es la unidad de análisis, depende. Cuanto más complejo es, menos se confunde, ¿no? Bien. Entonces, bueno, los estudios de caso como estrategias de investigación abordan de manera, vamos a una definición, significativa. O sea que ahí el tema cualitativista, ¿no? Significativa. Holística, de conjunto en profundidad, fenómenos bajo estudio para dar cuenta de cómo y por qué acontecen las cosas, ¿no? Son de carácter explicativo, mayormente más microsociológicos, pero de carácter explicativo, ¿no? ¿Por qué hay resistencias laborales? ¿Por qué no funcionan esos servicios dentro de ese hospital? ¿O por qué, siempre yo, o por qué dentro de esa escuela hay buenos o malos resultados, rendimientos educativos, lo que fuese, ¿no? ¿Cómo pasa lo que pasa y por qué pasa lo que pasa? Una descripción en profundidad, holística, contextual, ¿no? Entonces, a partir de un abordaje de una instancia, un caso o de un número reducido de casos. ¿Por qué? Porque la profundidad, no puedo tratar 50 casos con la profundidad que me demanda un estudio de caso, pero sí puedo trabajar 5, 6, 7, 10, depende, ¿no? Cuanto más etnográfico es más profundo y menos cantidad de casos puedo hacer, ¿no? Si es más sociológico, al ser un poquito más estructurado, yo puedo comparar. Supongamos que las estrategias de reproducción de familias rurales, ¿no? Yo me hago un planteo de cómo juegan, cosa que estoy estudiando ahora, ¿no? Cómo juegan las transferencias monetarias de la protección social en un contexto de asalarización restringida en la reproducción de las familias rurales, ¿no? Entonces yo ya estoy partiendo de cierta teoría, que están bastante proletarizados, que tienen pocas oportunidades de asalarización y que las transferencias monetarias de la protección social cumplen un papel. ¿No? Entonces yo ya entro, supongamos agarro 10 familias, comparo, empiezo a jugar. Supongamos que hago otro abordaje y me hago una cosa más inductiva y me hago una pregunta más abierta, ¿no? ¿Qué hace esa familia para garantizar su reproducción social? ¿No? ¿Qué hacen esa familia? Entonces voy a campo, me instalo, ¿no? Empiezo en profundidad. Claro, como entré de forma, el nivel de estructuración de mi ingreso a campo es tanto menor, me va a demandar mucho más tiempo, porque la estructuración es parte de ese proceso de trabajo de campo, ¿no? Es un enfoque más etnográfico, ¿no? Entonces la cantidad de casos van a ser menos. Pero en una instancia o en un número reducido de instancias, utilizando múltiples fuentes de información. ¿No? Porque eso sí, yo puedo usar datos del censo, puedo usar datos del censo, puedo usar algún relevamiento más cuantitativo, muchas entrevistas, si hay documentos, uso documentos, ¿no? Utilizando múltiples fuentes de información y considerando la complejidad que presenta el fenómeno en el contexto social de acontecimiento. El contexto social de acontecimiento es clave, ¿no? Ese es clave. Entonces tengo caso, contexto. ¿No? El caso puede ser un caso único, una instancia, un caso múltiple, varias instancias. Siempre el abordaje, como dice Jim, va a ser holístico, porque quiero ver la complejidad del caso. Yo no quiero ver, a ver, ¿vende fuerza de trabajo o no vende fuerza de trabajo? A ver, ¿quién se asalariza? ¿Qué hacen que no se pueda asalarizar? ¿Qué hacen con el dinero de la protección social? ¿Cómo conjugan todo eso para lograr esa reproducción social? ¿No?
de cuál es la trayectoria de la familia que explica tal cosa, ¿no? Entonces esa cuestión holística, ¿no? Contextual, porque qué oportunidades de empleo tienen en ese escenario, ¿no? Bien. Entonces, los estudios de casos como estrategia de investigación abordan de manera significativa por qué la gente hace lo que hace, holística y en profundidad, los fenómenos bajo estudio, para dar cuenta de cómo y por qué acontecen, a partir de abordajes de una instancia o de un número reducido de instancias, utilizando múltiples fuentes de información y considerando la complejidad que presenta el fenómeno en el contexto social de acontecimiento, ¿no? Cuando lean, bueno, entonces acá tenemos una definición de la estrategia de investigación de estudio de caso, una primera definición. Bueno, acá tengo una primera definición de la estrategia. El caso, el fenómeno que vamos a estudiar, puede ser una familia, puede ser una organización, puede ser una empresa, puede ser un escenario de desastre natural, ¿no? Distintas cosas, ¿no? Y la estrategia es una forma de investigación, ¿no? Que, como habíamos dicho, es significativa, es holística, al ser holística es en profundidad, es contextual y busca explicar cosas, cómo y por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Bien, bien, bien. Eh, También les había adelantado Eugenia hace un ratito, también les había adelantado Eugenia hace un ratito, también les había adelantado Eugenia, la poca coincidencia que vamos a encontrar o las múltiples definiciones que podemos encontrar de la idea de caso y casos, ¿no? Por eso, cuando nuestro procedimiento es definir la estrategia de investigación, ¿no? Porque adentro de esa estrategia de investigación ya le vas dando cierta coherencia. Es una estrategia de investigación con esas características dentro de la gran familia de la investigación cualitativa. Pero dentro de la familia de la investigación cualitativa la planteamos combinando métodos, ¿no? La planteamos combinando métodos. En este marco de esta definición general existen distintas definiciones y formas de llevar a la práctica la investigación de estudios de casos. Las definiciones metodológicas acerca del tipo de estudio de caso son importantes. ¿Por qué? Porque, a ver, nos van a permitir organizar qué tipo de diseño de estudio de caso estamos implementando, por qué optamos por ese tipo de diseño y no optamos por otro tipo de diseño, ¿no? Otra cosa que les planteaba Eugenia. Les planteaba Eugenia en la introducción. A ver, si yo conozco muy poco un fenómeno y no tengo un gran conocimiento de ese fenómeno y lo estoy abordando por primera vez, bueno, cuanto más abierto y más inductivo, mejor, ¿no? Si yo ese fenómeno tengo un conocimiento un poco más detallado, hay algunos estudios previos y hay baches en ese conocimiento, yo puedo partir de esa teoría y ponerla en discusión, como decíamos antes, para desarrollar, para refinar, ¿no? Para profundizar. Bien, entonces, el estudio de caso de aproximación inductiva, como vamos a ver, tiene, tiene un planteo más centrado en el caso único. Y además de estar centrado en el caso único, además de estar centrado en el caso único, tiene un planteo más rupturista con respecto a la metodología de investigación más clásica, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de estar centrado en la regularidad, está centrado en la particularidad. Cuando lean Stake, van a ver eso, ¿no? El acento está puesto en lo particular. ¿Por qué? Adelantando un poquito la tercer clase. Adelantando un poquito la tercer clase. Está puesto en la particularidad
está puesto en la particularidad porque es lo que nos va a permitir aprender cosas nuevas. Si yo voy a ver cuán regular es algo, y bueno, ya lo sé, dice él. ¿Qué me va a enseñar? Que se repite. Si yo sé que se repite, ¿qué ley voy a formular? Dice este. Pero si aprendo de algo muy particular que no tenemos conocimiento, vamos a generar conocimiento mucho más rico, ¿no? Entonces, la idea de lo particular, el estudio de lo particular y la centralidad del caso único en la perspectiva inductiva. Metodológicamente, el enfoque es más abierto y la estructuración es más baja, ¿no? Porque la estructuración es más baja. Es decir, yo entro con menos teoría a campo, entonces el recorte es más amplio y ese recorte se va haciendo, por ejemplo, se va haciendo a medida que avanza la investigación. Piensen en una entrevista abierta de tipo más sociológica y una más etnográfica, ¿no? La, eh, la etnográfica es mucho menos estructurada que la sociológica como entrevista. Podemos plantear las dos como entrevistas abiertas, pero el nivel de estructuración temático es más bajo, es más alto en la sociológica que en la etnográfica o viceversa, más bajo en la etnográfica que en la sociológica, ¿no? Como instrumento. El acento va a estar puesto, como dijimos antes, en la generación de conceptos. Las posturas epistemológicas van a ser de tono, de esto que ya decíamos, el constructivismo posmoderno, o más cercanas al giro lingüístico, ¿no? Yo lo que tengo acceso es al relato, no tengo acceso a la realidad social, aunque sea limitado, restringido, no tengo acceso a la narración, ¿no? Bien. Los estudios de caso de aproximación abductiva, el acento va a estar puesto en el diseño de investigación, no va a estar puesto en el estudio de lo particular y en el caso único, ¿no? Sino va a haber, la centralidad va a estar puesta en el diseño. Y el diseño es la garantía de alcanzar los objetivos perseguidos y la validez del conocimiento generado, ¿no? A partir de ese estudio de caso o de casos múltiples. Acá puede ser un estudio de caso único o un estudio de caso múltiple. Pero la perspectiva aductiva tiene una lógica más nomotética, más de regularidad, si quieren, no regularidades universales, sino regularidades situacionales, contextuales, pero hay una lógica de lo regular y no de lo particular, ¿no? Hay una lógica de lo regular y no de lo particular. La idea de causalidades locales, situacionales, contextuales, tiene acá un lugar importante. Lo que decíamos de la combinación de métodos, la importancia del diseño de casos múltiples, la idea de la generalización analítica, el papel de la teoría en la organización del estudio, ¿no? La aducción y el desarrollo de teoría, y las posturas, ya vamos a ver, las posturas epistemológicas más enmarcadas en lo que últimamente se define como realismo crítico, ¿no? Estos planteos más como realismo crítico, ¿no? Donde sigue habiendo esta idea de la validez en la contrastación contra el referente empírico, y que ese referente empírico, con todas las limitaciones que tenemos, porque siempre lo vamos a abordar, siempre vamos a tener acceso a él a través de los conceptos, de los recortes, con todas estas limitaciones. Igual ese referente empírico va a ser la contrastación que va a poner a prueba nuestras ideas y las va a validar o no las va, o va a hacer que ese conocimiento sea válido o no va, o más o menos válido, si quieren, ¿no? Bien, bien. El origen, vamos a plantear rápidamente, esta es una parte de la clase que a mí me gusta con particularidad, pero lamentablemente la vamos a recorrer un poco más rápido, ¿no? Y para llegar, porque ya vamos, ¿qué es el origen histórico de estas cuestiones? ¿No? Igual están los textos que tienen, si tienen tiempo, léanse toda la bibliografía, la optativa también, ¿no? Y léanse toda la bibliografía, ¿no?
esta distinción entre antropología, etnografía, sociología, inductiva y abductiva, ¿no? Esta distinción, nosotros tenemos la hipótesis, hay unos trabajos que tienen ahí para leer, planteamos la hipótesis que, que se origina en los inicios de las ciencias sociales, en los orígenes de las ciencias sociales, y que uno puede ver en la perspectiva antropológica, claramente, en los clásicos de la antropología, como Malinowski, los argonautas del Pacífico, etcétera, etcétera, uno puede ver claramente el enfoque etnográfico en esa tradición, y el enfoque sociológico en un autor que se llamaba Lepley, que estudiaba familias obreras a mediados y en la segunda parte del siglo XIX por Europa, ¿no? Que era un ingeniero de mina francés, ¿no? Que es el origen del método monográfico en Francia, ¿no? Era un hombre muy conservador, entonces que su teoría finalmente está forzada y su teoría está forzada y pierde adeptos y de alguna manera también eso nubla sus aportes metodológicos, ¿no? Pero pero en los estudios monográficos de las familias obreras da un tipo de enfoque de estudio de caso mucho más estructurado. Malinowski cae en una isla, no conoce el idioma, no conoce a la gente, ¿no? No le queda otro remedio que entrar de forma muy desestructurada y abierta y ir focalizando la investigación con el avance del trabajo de campo, ¿no? Lepley estudiaba familias obreras y hablaba alemán, francés, español, hablaba todos los idiomas, ¿no? Entonces, claro, tenía tenía una partía de una preocupación teórica que era la desorganización social en el contexto de de la industrialización del siglo XIX, ¿no? Y estudiaba familias para ver esos procesos de desorganización social preocupados por el orden social, ¿no? Más allá de eso, lo que les quiero remarcar acá, tienen en los textos tienen, van a ver que Lepley estudia esas familias a partir de múltiples fuentes de información, a partir de la observación, a partir de entrevistas y desarrolla presupuestos de los hogares, ¿no? ¿Qué ingresan y qué consumen, ¿no? Entonces, a partir de esos presupuestos de los hogares es un instrumento de producir información para estudiar esas familias, ¿no? Entonces, es un estudio de caso y él en vez de estar 6 meses, está una semana, 10 días. ¿Ven? Tiene un nivel mayor de estructuración, son muchos casos, compara familias, ¿no? Entonces vamos a ver que tanto la tradición sociológica como la tradición etnográfica tienen origen en los inicios de las ciencias sociales, ¿no? Esas tradiciones en esas tradiciones en las ciencias sociales, de alguna manera, son recuperadas a través de la escuela de Chicago, ¿no? Y en ese momento la investigación, historia muy conocida por todos ustedes, por todo el mundo, me voy a detener, tenemos 20 minutos, todavía me voy a detener en el punto siguiente, que es me interesa más, porque la Escuela de Chicago como espacio de desarrollo de metodología cualitativa y la metodología cualitativa como, como la metodología más legítima de hacer ciencias sociales en los años 20, en los años 30, a partir de la Escuela de Chicago, ¿no? Es muy conocida. Entonces es muy conocida. Estudio de problemas sociales en el contexto de una urbanización muy creciente, etcétera, etcétera. Bueno, todos sabemos que y acá un puntito más y ahí me voy a detener, todos sabemos que en los años 40 la hegemonía cuantitativista, el lenguaje de variables, la operacionalización de variables, ¿no? Toda la hegemonía cuantitativista lo que va a hacer es deslegitimar el, el conocimiento cualitativo. Entonces,
el- van a aparecer las grandes críticas al conocimiento cualitativo. ¿Qué va a ser? Lo van a plantear como la hegemonía alcanzada por los métodos cuantitativos en los años 40 desplaza los métodos cualitativos de la investigación, en general y a los estudios de caso en particular, ¿no? Como forma de conocimiento con valor científico. A ver, la idea de que los datos cualitativos no son rigurosos, que el sesgo del investigador predomina, ¿no? Van van a poner en cuestión la validez científica de los métodos cualitativos y los van a ubicar, ¿no? Y los van a ubicar en el espacio de los estudios exploratorios, ¿no? Los manuales clásicos, y los van a ubicar en una jerarquía de métodos, dice Jim por ahí. Entonces, lo cualitativo sirve para explorar. Bueno, esa hegemonía de los métodos cuantitativos, ¿no? En los años 60 va a tener una crítica. Si ustedes recuerdan, los sociólogos o lo que hayan leído, La imaginación sociológica de Wright-Mill, un libro de fines de los años 50, que, ¿no? Lo que va a criticar. Va, va a criticar la gran teoría y el empirismo abstracto, ¿no? O sea, el empirismo sin teoría y la teoría sin datos. En el marco de esa crítica, en los años 60, va a haber un resurgimiento de lo cualitativo. Y en esos años la investigación cualitativa, y en esos años la investigación cualitativa va a buscar legitimarse contra el discurso de la investigación cuantitativa, ¿no? Que la investigación cualitativa es científica, es sesgada, y va a buscar desarrollar métodos para mostrar que el conocimiento que genera es válido y confiable. El ejemplo arquetípico de eso, ¿qué es? La Grounded Theory. El libro de Discovery of Grounded Theory de Glasser y Strauss es una sistematización de la producción de conocimiento cualitativo, ¿no? Bueno, y es una forma de decir que esa sistematización producimos conocimiento válido, contrastable, discutible, etcétera, 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 ¿no? En esos momentos, en esos momentos que se recupera la tradición de la Escuela de Chicago, la investigación cualitativa no diferenciaba tantas estrategias a su interior. La historia de vida, los estudios de caso, eran parte de los métodos cualitativos y no eran fácilmente diferenciables, ¿no? Aparte, en los ejemplos aparecen, si ven los ejemplos de desarrollo histórico, aparecen prácticamente como sinónimos. ¿Qué va a pasar? Crece, que la metodología cualitativa va a generar a partir de ese momento va a generar un proceso de diferenciación de los diseños al interior de la tradición cualitativa, ¿no? Entonces, vos- va a aparecer tenemos la Grounded Theory, las historias de vida con su desarrollo propio, los estudios de caso, ¿no? Van a empezar a diferenciarse, van a tener cosas en común, esas tradiciones y esas estrategias, pero también van a tener elementos diferentes, ¿no? Si quieren, más cerca de nuestro mundo, en los años, ya muchos de ustedes seguramente ya estaban leyendo o han leído después, en los años 90, o sea, en la primera publicación del famoso manual de Denzin y Lincoln, el Handbook of Qualitative Research, el famoso Handbook, que ahora no sé por cuál edición va, empieza a distinguir dentro de la investigación cualitativa y estrategias y tradiciones. Entonces está la historia de vida, el estudio de caso, la teoría fundamentada, la etnografía, ¿no? Como distintas estrategias dentro de la tradición, ¿no? Y en ese momento, hoy en día eso se apaciguó, había una gran discusión de qué era cualitativo y qué no era cualitativo, ¿no? ¿Usás datos cuantitativos, no sos cualitativista, ¿no? Había esa discusión. Hoy esa discusión no tiene esa efervescencia, gracias a Dios, desde mi punto de vista, no tiene efervescencia, porque en el fondo
Bueno, ya vamos a ver, lo que manda es la pregunta de investigación y cierta cuestión más práctica finalmente, ¿no? En cómo se integra la información. Bueno, otra postura no, hay otra postura que no acepta este planteo, sino que hay la idea de la inconmensurabilidad de paradigmas, etcétera. Bien. Y en ese desarrollo de la metodología cualitativa, va a desembocar en este proceso de diferenciación de estrategias y diseños al interior de la tradición. Como vamos a ver en la clase que viene, esta diferencia también se expresa en las distintas aproximaciones en la investigación basada en estudios de caso. Bueno, dejamos esto, bueno, abro a preguntas, comentarios, que nos quedan 10, 15 minutos de clase todavía. Observaciones, etcétera. Los escucho. No, no hay. No. A ver, les tiro un disparador, un disparador. Esta distinción entre tradiciones al interior de estudio de casos. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven eso? Bueno, bueno. Bien, bueno, sí. Si no hay preguntas, entonces, bueno, damos. Estás Ahí muteado, está, ahí está. O igual los agarramos, como es la primera clase, los agarramos sin las lecturas. Entonces, entiendo que puede costar a veces eso, animarse a las preguntas y todo cuando todavía no tienen la lectura previa. Pero bueno, para la que viene, ya los vamos a encontrar con las lecturas y seguramente se pueda dar más fluido el diálogo Sí. y puedan aparecer sus consultas a Bueno, partir de los textos, ¿no? De y hecho, o me interrumpen, si tienen una pregunta me interrumpen, me preguntan algo, eso, yo hoy venía medio rápido, porque bueno, porque se nos fue pasando el tiempo con los inconvenientes, pero me interrumpen, quieren preguntar algo, me interrumpen, me dicen y bueno, retomamos la pregunta. Después les va a mandar, Sebastián les va a mandar unas preguntas para ver si la mayoría son sociólogos, antropólogos, ciencia de la educación, qué profesión tienen. Y, sí, y así que, yo lo que voy a hacer, un segundito, eh, acá está. Les voy a compartir un segundito antes de que nos vayamos. ¿Están viendo ahora el programa? Sí. Sí, perfecto. Muy rápidamente, digo, ya les presentamos el programa. Lo que acaba de presentar Germán son los contenidos de la clase 1, el estudio de caso como aproximación o estrategia de investigación empírica. Acá tienen, perdón, me moví, ahí está. Tienen dos textos principales, uno que es de Germán, ¿sí? Eh, ¿No? Neyman y Caranta, y el de Kohler, que les va a ayudar a recuperar este recorrido por la historia de los estudios de caso. Estos son los dos textos de la bibliografía obligatoria. Y para la clase que viene, que la titulamos La estrategia de estudio de caso en el marco de estrategias de investigación alternativas, que también la va a dar Germán, tienen una síntesis conceptual de la clase, y la bibliografía obligatoria la tienen ya cargada en el aula, es Bird y Los Ares, capítulo 2, y Forni de Grande. ¿Sí? Así que los esperamos con esos textos. Si los tienen leídos, obviamente facilita muchísimo después a que puedan seguir la explicación
y seguramente sumar sus preguntas y sus consultas. A la compañera que me comentó al comienzo lo del tema del mail, ya avisé por mail, así que seguramente mañana te estén contactando, agregando el nuevo mail para que te agreguen ahí al aula virtual. Y les recuerdo, yo esto lo estoy grabando, así que normalmente yo voy a hacer los jueves, digamos, nosotros tenemos las clases los días miércoles, el día jueves la voy a estar cargando en el aula virtual la grabación. Hoy voy a intentar que sea esta misma noche, así ya esta misma noche la tienen. Pero normalmente va a ser los jueves. Bien, bueno. Bien, y bueno, para la próxima clase, Ferran tiene la mano levantada. Sí, buenas. Estoy aquí precisamente en unas comunidades de trabajo de campo y a veces el internet no está muy bien. Em, eh, un saludo a todos, a todo el equipo de la asignatura. Me parece muy interesante porque es muy específica, es decir, son especialistas en los estudios de caso. Y me ha gustado mucho la introducción que han hecho y Germán, todo lo que has contado haciendo referencia a los estudios clásicos, el origen, digamos, con este Le Play, como antecedente de la Escuela de Chicago, y obras clásicas como la de Wright Mills, ¿no? A ver, eh, bueno, tenemos muchas sesiones por delante, pero ya que dan la oportunidad de hacer preguntas, a lo Por mejor a favor. futuro no habrán tantas. No, sí, sí. Eh, entonces, a ver, siempre hay, no sé si confusión, pero se habla de metodología de investigación cualitativa, a veces lo ponen como sinónimo de método de investigación cualitativa. Los métodos yo entiendo que es algo más concreto de la metodología. Aquí lo proponen ustedes como estrategias cuando hablan de historia de Amplio. vida, de estudios de caso, de teoría fundamentada, etnografía. Pero claro, de acuerdo, me imagino, a autores y tradiciones, puede haber cierta Mm. confusión. O sea, etnografía al lado de historia de vida, yo puedo tener mis confusiones en el sentido de decir, bueno, confusiones o formas de trabajar, porque etnografía, pues etnografía puede abarcar muchas cosas: observación participante, historia de vida, entrevista abierta. Es decir, cuando lo ponen al lado de historia de vida, de estudios de caso, de teoría fundamentada, que me parece la teoría fundamentada como algo, digamos, más amplio, más amplio que etnografía o que historia de vida. Entonces, bueno, digo, Mm. ya dan las clases para concretar esas cosas. Yo solo lo planteo porque de repente me ponen aquí diferentes estrategias dentro de la tradición. Entonces, ¿son estrategias? ¿Son métodos? ¿Por qué la etnografía está al lado de la teoría fundamentada, al lado de los estudios de caso y al lado de la historia de vida? Yo en los estudios, o sea, en mis investigaciones, en la etnografía puedo hacer estudio de caso, puedo hacer historia de vida, puedo hacer entrevista abierta, puedo hacer muchas cosas en etnografía. ¿Qué Sí. entienden por etnografía? ¿Entienden A ver, solo observación participante? no, no. Ahí, a ver, un poco interesante la pregunta para poder ordenar, ¿no? El, si, a ver, por eso planteábamos en el desarrollo histórico. Vos tenés un momento, la Escuela de Chicago, las técnicas y los métodos están igualados. Cuando vos decir observación e investigación cualitativa en los años 30, es más en los años 40, es igual prácticamente. De hecho, hay un libro que se llama, ¿cómo se llamaba? De Bruin, que es todo un libro sobre observación. Y ese libro se llama Investigación Cualitativa, es un libro muy viejo de Amor Orto, ¿no? Entonces, esta idea del método y la técnica igualada, si vos ves los desarrollos de los años
de la Escuela de Chicago, no hay una diferenciación, ¿no? Si, si vos ves los desarrollos de la metodología cualitativa de los años 60 en adelante, 60, 70 en adelante, va a haber una creciente complejización de los diseños de investigación cualitativa, en general. Y en esa creciente complejización, lo primero que va a aparecer es la diferenciación entre la técnica y el diseño, ¿no? Ya no se va a confundir la técnica y el diseño. La observación es una técnica de producción de información. La entrevista es una técnica de información. Si querés, la entrevista biográfica es una técnica. Pero vos, por ejemplo, podés usar en el estudio de caso, vos podés usar una entrevista biográfica, podés usar una observación y una entrevista en profundidad. Entonces se va a empezar a diferenciar primero la, la- la técnica del método. Después es cierto lo que vos señalás. Algunos llaman de método, llaman el método a la familia más amplia, empieza a ver qué es. Nosotros por eso planteamos planteamos las grandes familias de lo cual y lo cuanti, si querés, y adentro estrategias adentro. Y las estrategias tienen distintos procedimientos metodológicos. En esa distinción, ahí lo tenés a Creswell, por ejemplo, como de las tradiciones, ¿no? Los textos de Creswell de las tradiciones es un poco el que seguimos ahí. No al pie de la letra, pero el que seguimos ahí. Entonces te define las tradiciones según las prácticas de investigación más habituales. Y la etnografía, como práctica de investigación, como estrategia de investigación, esto que vos señalás, no es solo la investigación de campo, no es solo el estudio de campo, porque la sociología cualitativa también es investigación de campo. La etnografía no es solo investigación de campo, es una forma de hacer investigación de campo. Y dentro de la etnografía, si querés, lo emparenta con la etnografía más clásica, ¿no? O sea, la importancia de la categoría nativa, la importancia de la reflexividad, del primer orden, segundo orden, tercer orden, ¿no? Y después entonces, esa forma de investigación cualitativa te la va a diferenciar por ejemplo, de la historia de vida. Y la historia de vida no te la va a plantear como una técnica de entrevista biográfica, sino te la va a plantear como una forma de hacer investigación que va a tener muchos puntos, por ejemplo, va a tener, la clase que viene vamos a ver esto, va a tener punto de contacto con los estudios de caso y va a tener diferencias, y va a tener punto de contacto con la etnografía y algunas diferencias, ¿no? Entonces, y los estudios de caso, bueno, como estrategia va a tener puntos en común con la etnografía, puntos en común con la teoría fundamental y diferencias. La cuestión es que las grandes estrategias, ahí está citado el texto de Creswell, y creo que el capítulo, no sé si no tiene que estar entre la bibliografía optativa si la cargamos, ¿no? Lo que va a plantear que la estrategia es más que la técnica, si querés, ¿no? Que el método como técnica de producción de información, como técnica de análisis, ¿no? La entrevista, bueno, y ahí depende la- la polisemia de los términos o cómo usás los términos, ¿no? El, Va a ser más amplio que la técnica de producción de información, ¿no? Él dice, la estrategia va a estar marcada por una aproximación, por tipo de diseño que combina esas técnicas, ¿no? Un poco esa es la idea. Y lo que está marcando esas lecturas, que es que de los años 60, 70, 80 para acá, esas estrategias se complejizaron y tienen puntos en común porque tienen un origen en común y tienen diferencias en la complejización de esos diseños, ¿no? Un poco de ahí surge esa distinción de estrategias y de estrategias y de diferenciar a la etnografía como una estrategia, ¿no? Porque no piensa en la etnografía solo como el método de trabajo de campo. Y de hecho, bueno, y ahí vos también tenés una diferencia, ¿no? Porque los americanos desarrollan en California como se llama, etnografía analítica, ¿no? Está terriblemente emparentada con la sociología cualitativa, ¿no? Con la sociología cualitativa americana de los años 60, 70, Howard Baker, todas esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya
¿Por qué? Porque pueden partir de categorías, ellos pasan en ese texto del 76 que pueden partir de categorías teóricas, ¿no? Entonces, claro, eso, bueno, eso, eso lo emparenta mucho con la tradición sociológica cualitativa americana de esos años, ¿no? De esos años. Donde El libro que decías de Amor Ortu, ¿cómo era el título? No sé si ay, lo conozco. para, El de Amor Ortu. para que lo tendría, a ver, la observación participante, creo que se llama, para que lo busco. De Eso Amor te Ortu, paso. ya. Ya. Es un libro de los 60. Yo Ujú. hace 20 años me hubiera acordado de memoria del nombre. No, no pasa nada. Este no es. No, ya te digo, pará. Pues tendría que ir a la biblioteca o al living, a la biblioteca o a ver para que No, lo. fantástico, fantástico, muy bien. Ah, y lo que pasa que ese, yo siempre te lo busco te busco para la clase que viene. A ver. Genial, genial. No, a ver. Acá está, De Bruin, la perspectiva humana en sociología. Mirá, ¿ves? Eso sirve. La perspectiva humana en sociología se llama el libro, De Bruin, de Amor Ortu. Bueno, ese libro, es que de los años 50, 60, ahora no me acuerdo exactamente, para, para ese libro, la observación es la investigación cualitativa, ¿viste? La confusión en el procedimiento de producción de la información con el diseño. Eso, bueno, la complejización lo que va a hacer es que va a diferenciar el diseño, ¿viste? Va a ser, Ferran, va a ser una creciente diferenciación del diseño. Y eso va a ser progresivo. Yo creo, la expresión, si vos vas, yo tengo la sensación o la hipótesis de trabajo, la tesis que se reflexiona más en investigación. Hoy en día hay más gente escribiendo sobre metodología que gente investigando a veces. No hay gente investigando. Que cosas de investigación. Porque vos vas vos vas a los textos de los journals de metodología. ¿Cómo llegan a complejizar todo eso? ¿Cuándo hicieron eso? ¿Viste? Vos decís, entonces, porque es infernal la producción que hay. Entonces a mí eso siempre genera alguna duda, ¿no? Viste que complejizaciones muy estilizadas de diseño, que si esto lo hicieron realmente, lo están haciendo. Pero más allá de esa duda, lo que es claro que los diseños se fueron diferenciando y complejizando. Y dentro de la investigación cualitativa esto pasó. Entonces, cuando se plantean las cinco, Creswell plantea las cinco tradiciones, yo historia oral creo que no tomo ahí, ¿no? Creswell plantea the Five Traditions de Creswell, ¿no? Él plantea ahí eso, la etnografía, la historia de vida, plantea la historia oral, el estudio de caso y la teoría fundamentada, ¿no? Plantea como las cinco grandes tradiciones de la investigación cualitativa. Otros plantean la fenomenología, otros plantean, pero yo digo, la fenomenología es más teórico, me daría mi gusto, otros plantean. Sí, más allá de esta discusión de qué entra, qué no entra, sí es claro, y esto es importante para mi gusto, es que la investigación cualitativa diferenció estrategias de investigación. ¿No? La investigación cualitativa diferenció estrategias de investigación, más o menos emparentadas, más o menos superpuestas, con algunas cosas en común y con algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, si querés la comparación entre etnografía, estudio de caso y teoría fundamentada, o si querés más sencillo, la comparación entre teoría fundamentada y estudio de caso, ¿no? Vos vas a tener muchas cosas en común y va a tener elementos en común y elementos que lo distinguen. Y los elementos en común, claramente, porque nacen de ese mismo tronco. Y en los años 60, bueno, en la escuela de Chicago, investigación cualitativa, estudio de caso, historia de vida, era todo sinónimo, ¿no? Era todo sinónimo. Lo diferenció y en los años 60, cuando aparece la teoría fundamentada, tampoco estaba mayormente diferenciada. ¿No? Cuando en el revival de la investigación cualitativa, tampoco. La diferenciación es el desarrollo posterior, que tiene que ver con primero tiene que ver con la sistematización de los métodos cualitativos, disputando la legitimidad contra los métodos cuantitativos. Si te decían que vos eras científico, de alguna manera tenías que desarrollar procedimientos que te validen. Bueno, ahí aparecen los diseños. Los diseños son los que nos buscan validar. Y después y esos desarrollos después van a llevar la discusión adentro de la metodología cualitativa. ¿Qué cualitativo, qué no cualitativo? ¿Viste? Que para mí es una discusión media esotérica en un punto, ¿viste? Porque finalmente yo soy de los que, a mi gusto, me gusta lo que manda la pregunta. ¿Viste? La tiranía de la pregunta de investigación.
que te va a decir qué tipo de información necesitas, cómo no. La pregunta de investigación va a tener, la pregunta de investigación tiene tu preocupación teórica abajo, ¿no? La pregunta de investigación es un poco la que te ordena finalmente, qué información vas a necesitar, cómo va a tener que ser el diseño, cómo la vas a tener que producir, cómo la vas a tener que analizar, ¿no? Entonces, pero bueno, en ese sentido es esta distinción entre Ferran, esta distinción entre la técnica como procedimiento puntual, el método, la estrategia, y bueno, y te vas a encontrar, algunos llaman método una cosa, el otro llaman estrategia, y eso. En nuestro esquema, las grandes familias, quanti quali, si querés, y nosotros nos vamos a ubicar dentro de la gran familia quali, y dentro de esa familia quali, distintas estrategias con cosas en común y cosas que las diferencian, y los estudios de caso como una estrategia ahí, ¿no? Y los estudios de caso como una estrategia uy, nos pasamos 10 minutos, con diseños de investigación propios. Bueno, gracias por la pregunta, Ferran, porque así animamos la discusión, si no esto es demasiado aburrido. Y interesante porque ordenó además. Bueno, les Gente, dejo muy en buena el foro. semana, nos vemos el miércoles que viene. En el foro de la clase 1 pueden presentarse y contarnos un poco lo que decía Germán, que es esto, de qué carrera vienen, qué temáticas están trabajando, y así nosotros ya vamos sabiendo para la próxima un poco algunos Súper. perfiles, un poco quiénes son y qué vienen haciendo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy grande, gente. Hasta el Chao. miércoles. Gracias, hasta mañana. Gracias. Adiós. Dulce.